Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos unos minutos para comenzar la transmisión de este conversatorio, el conversatorio número 4, titulado COVID-19 e identidad cultural indígena. Daremos un espacio en lo que nos podemos conectar todas y todos para disfrutar de este evento. En breve daremos comienzo a este cuarto conversatorio dentro del ciclo de diálogo sobre conocimiento y diversidad cultural. Este ciclo se encuentra enmarcado en la temática la pandemia de COVID-19 ante la diversidad cultural de América Latina. El tema de hoy que hoy nos compete será el de COVID-19 e identidad cultural indígena. En breve comenzaremos. Gracias. Bien, vamos a dar una bienvenida a todos quienes nos están siguiendo por las redes sociales, a todos quienes están en este momento atentos a este conversatorio, parte de nuestros diálogos sobre temas de diversidad cultural, en particular relativos a los efectos que está teniendo la COVID-19 sobre las poblaciones indígenas
y de otros pueblos originarios. En particular, para nosotros es muy grato tener este intercambio, este diálogo que nuestro colega Ricardo Tránsito ha organizado durante los últimos meses y que, como él explicará, conjunta opiniones, conjunta estudios, análisis que provienen de las personas que están en las comunidades y que están exponiéndose y sufriendo muchas veces las consecuencias de esta difícil situación de salud que abarca obviamente a todas las sociedades de América Latina, pero de manera muy peculiar y con resultados muy diversos a aquellas comunidades de los pueblos originarios. Entonces, gracias a nuestras colegas participantes, gracias a Ricardo por organizar y por favor, Ricardo, inicia tú con la presentación de este cuarto conversatorio que tiene como centro la relación entre lo que ha pasado con la pandemia y la identidad de los pueblos indígenas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Martín, por su presentación. Le agradezco a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Y como bien lo referimos, el día de hoy el tema que nos compete será COVID e identidad cultural indígena. Para ello, el día de hoy nos acompañan dos especialistas, quienes muy amablemente nos expondrán sobre el tema. Primero quiero presentar a Tatiana Bernaldez, Tatiana Méndez Bernaldez, quien es representante de las mujeres indígenas de México. Ha participado activamente en diferentes espacios de difusión y promoción y de reivindicación de la identidad cultural y sobre y buscando el fortalecimiento de las lenguas maternas en diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Es miembro de la Comisión de Comunicadoras Indígenas y Afrodescendientes de México y Centroamérica desde el año 2014. Asimismo, es fundadora, diseñadora y directora de la publicación Colibrí, Arte y Literatura en Lenguas Maternas. También es conductora del programa de radio El Canto de la Tierra, programa de radio pionero en el tema de literatura indígena a nivel mundial. Ha participado en diferentes foros y ha realizado diferentes publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. También nos acompaña el día de hoy María Laura Nahuel o Xalcán Buenú Nahuel, también quien es docente de las materias de Historia y Geografía de la Escuela Secundaria Agrotécnica Sagrada Familia de la localidad Cordillera en Neuquén. Es también Huerquel de Louf de la Conferencia Mapuche de Neuquén. Desde el año 2004 es miembro del equipo de investigación intercultural y transdisciplinaria conformada por miembros de la Confederación Mapuche de Neuquén, en el Centro de Educación Mapuche y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y el Centro Popular e Intercultural de la Universidad Nacional del Comahue. Participó en el proceso constitutivo del diseño curricular de escuelas secundarias de Neuquén, sobre todo en formación de educación bilingüe. Es miembro por la parte civil del Comité de Alerta Hídrico Ambiental de Neuquén y es titulada del título de expertos en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, en conjunto con la Universidad Intercultural Indígena de Bolivia. Como recordarán, la dinámica de este conversatorio se va a desarrollar en tres ejes principales. Por un lado, la primera pregunta será debatir acerca de qué es lo que está ocurriendo con la identidad cultural en los pueblos indígenas ante la pandemia y qué impacto ha estado teniendo esta situación. Un segundo momento será debatir acerca de cuáles son los derechos vulnerados a partir de esto que está sucediendo. Y por último, nos pensaremos un poco hacia futuro de cuál es el destino que estas dos expertas nos pueden dar acerca de lo que va a suceder con la preservación de la identidad cultural indígena en la región.
Para abrir este tema, quiero comentar que la cultura ha dejado de ser únicamente una acumulación de obras y conocimientos que se producen en una sociedad determinada y que esto no se limita al acceso a bienes culturales, sino que es a la vez una exigencia de un modo de vida que abarca sistemas educativos, conocimientos, lenguajes, industrias culturales, entre otros. Eh, esta representación de una diversidad cultural no es otra cosa más que la multiplicidad de formas en que se expresan los grupos y las sociedades. Estas expresiones se transmiten a lo largo de la historia y son herencia de conocimientos y formas de vida. Debemos recordar que parte de esta identidad cultural es el patrimonio cultural, el cual debe ser entendido como todo lo que forma parte de la identidad característica de un pueblo, que puede compartir, si éste lo desea, con otros pueblos, el cual se divide en patrimonio tangible e intangible, los cuales desde una perspectiva jurídica se dividen en bienes muebles e inmuebles, ¿no? Esta situación del patrimonio intangible lo podemos categorizar como los usos, las representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, objetos, artefactos, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio. Existe un riesgo de perder todo este conocimiento y todo este patrimonio al ponerse bajo la amenaza de diferentes medios de transmisión, distribución y preservación que vulneran los derechos de las diferentes personas que ejercen estos derechos. Y quiero comenzar, Tatiana, preguntándote si tú nos podrías contar qué está sucediendo, qué está ocurriendo con la identidad cultural ante este contexto de la COVID-19 en las comunidades originarias en México. Setla Soctla, Palolistli, Pampamochi, Sihuasime, Tlacajme, Tlali, Mexicaltepet, Aviayalatepet, Kenki Manowi, Itlali Altepemec, Iwan y Mawitsu. Un saludo muy afectuoso a todos los hombres y mujeres que nos están escuchando de México y del continente del Gran Aviala, que cuidan y protegen su pueblo, su cultura y su dignidad. Bueno, yo soy Tatiana Bernaldez, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todos los que estamos aquí reunidos. Y bueno, con respecto a este tema que me pregunta sobre qué pasa, qué está ocurriendo con la identidad cultural en este nuevo contexto que se está planteando con respecto a la COVID-19, pues bueno, para empezar el concepto identidad cultural, tomaremos en cuenta que evidentemente, bueno, va cambiando, se va transformando, va evolucionando y también en cuanto a la identidad, me parece que se tiene bueno, que falta problematizar también mucho este concepto. Bueno, porque desde el aspecto lingüístico, por ejemplo, sabemos que todas las palabras tienen una evolución propia de acuerdo al uso que se le va dando, de acuerdo al uso que le van dando los hablantes. Y también, bueno, el tema de qué significa la cultura, que hay como más de 100 definiciones de cultura. Entonces, bueno, partiendo desde este complejo, que también tiene mucho un carácter filosófico, que a lo mejor no está tan visible, pero ¿qué sería si tomamos ese carácter filosófico? Lo menciono mucho, el de la existencia colectiva y el carácter filosófico de la identidad como una búsqueda del ser en colectivo. Bueno, lo que ocurre con la identidad cultural en este contexto de COVID, pues bueno, yo lo relaciono mucho con el carácter recreativo, autopoético que tienen los pueblos indígenas y los pueblos originarios desde su existencia, desde la existencia. Y sobre todo reinterpretativo, ¿no? Cómo hay una adaptación permanente al contexto que se presente, que esto es lo más particular que tienen los pueblos originarios, esta capacidad
recreativa o creativa, y también, bueno, las diferentes maneras de reorganizarse y subsistir en los diferentes contextos, porque me parece que si como en un pueblo originario donde la noción de organización está bastante estructurada y planteada, eh, es una manera, bueno, se genera una manera más sencilla de poderse reorganizar ante este tipo de dificultades. Bueno, tendríamos que plantearnos en pueblos específicos para dar un diagnóstico exacto de cómo se está percibiendo este nuevo replantear de realidad. Y lo que sí puedo comentar es que, por ejemplo, se sabe en pueblos originarios de aquí de México y también del continente que en algunos casos, en algunas comunidades muy particularmente, se están generando o replanteando, por ejemplo, un tema, el sistema económico o el sistema comercial. Se está volviendo, bueno, hay comunidades que están retomando lo que es el trueque, el tequio, el aini, el gendanaviani, pero no nada más desde las comunidades porque sabemos que está implícito como sistema económico, sino es de adentro para afuera, que ya se está percibiendo más en zonas más urbanizadas y lugares donde no son una comunidad indígena. Bueno, se está tomando como ejemplo este, esta, este sistema económico de los pueblos que, por ejemplo, en algunos casos, esto estoy diciendo, también otra de las observaciones que he tenido, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla, que es de donde yo pertenezco, y en todo ese conglomerado de culturas que se encuentran tanto en la Sierra Norte de Puebla como en la región de Hidalgo o también Veracruz. Lo que está pasando o lo que pasó aquí con la cuestión del comercio, que si bien era rotativo en la zona, bueno, aquí en los pueblos originarios de esta región, de esta megaregión, no se contemplaba como lo tenemos estructurado, como estados, estado de Puebla, Hidalgo, Veracruz, sino que el sistema de comercio es un sistema rotativo en la región, o solía serlo, y esto se podía observar por medio del tianguis. Entonces, ahorita, bueno, digamos que para contextualizar un poco a la gente que nos escucha, el tianguis en esa región se iba rotando en algunos municipios. Por ejemplo, el sábado es muy común que el gran tianguis estuviera en Huauchinango, el domingo puede ser en Necaxa, el martes en Jicotepec y así, también en Acasochitlán y otros lugares. Bueno, lo que pasó con este gran tianguis es que es un medio de comunicación, un medio también de transmisión de conocimiento, de trueque, de contacto cultural. Lo que pasa es que como ya está prohibido, bueno, se están haciendo pequeños mercados en las comunidades. Entonces aquí lo que está sucediendo con este solo ejemplo es que se está truncando estas dinámicas de comunicación que originalmente están desde los pueblos originarios de la zona. No sé si hay alguna como observación o pregunta. Muchísimas gracias, querida Tatiana. Ahora quisiéramos pasar contigo, María, para comentarte, ¿qué nos podrías tú comentar? ¿Cuáles otras situaciones hay en la región y qué respuestas ha habido por parte de las comunidades ante situaciones con la COVID y la identidad cultural? Mari Compuché, buenas tardes, compañero. Ricardo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Talcán Buenunahuel, soy miembro del pueblo mapuche de Neuquén, de Puelmapu, Argentina. Lo que puedo comentar de lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en este tiempo de COVID aquí en Argentina, y también compartíamos con otros pueblos la situación en relación a la educación. Sabemos que como pueblo originario, parte de las demandas que hemos planteado a los estados es que puedan contener
y promover también nuestras culturas. Hemos logrado legislaciones, pero esas legislaciones no se están aplicando. Una es el derecho a la educación intercultural y bilingüe, entendiendo que es un derecho no solamente para los pueblos originarios, sino también un derecho para las sociedades, en nuestro caso Argentina, en el caso de aquí de ustedes de México, de las sociedades, para generar un intercambio y un reconocimiento y un respeto mutuo. Y en este tiempo de pandemia nos hemos encontrado con que al adoptar los gobiernos y en concreto los ministerios de educación, estrategias didácticas para poder tener y realizar una continuidad pedagógica con estudiantes, han omitido la presencia y la proyección y la actualidad de los pueblos originarios. Es allí donde nosotros nos hemos tenido que ver en la situación de reclamar la participación de nuestros referentes, cimaltufes, educadores tradicionales, y también que se contemplen los contenidos de los pueblos originarios, porque entendemos que para que la identidad se pueda proyectar y se pueda revitalizar, tiene que continuar no solamente a lo interno de cada hogar, en cada familia, sino también el sistema educativo tiene que contemplarlo. Así también en salud. Nos hemos encontrado con que lo que son variables, la variable étnica, no ha sido contemplada por los estados. En muchos casos, los pueblos originarios en otros países han demandado que se contemple y han logrado obtener estos resultados. En el caso nuestro, en Argentina, no está contemplado desde el sistema de salud, porque también sigue prevaleciendo una mirada monocultural, de un país que solo reconoce un solo sistema también de medicina, y los pueblos originarios también tenemos nuestro sistema de salud, nuestras medicinas. En el caso del pueblo mapuche hablamos del Lahuen. Hay distintas medicinas que se han estado compartiendo para poder también levantar el sistema inmunológico. Entonces, parte de las demandas también han sido que se puedan incorporar estas variables étnicas. La estadística no la tenemos. Hay equipos de universidades, hay equipos que han estado trabajando en la recolección de las situaciones, de conocer cuáles han sido las afectaciones que ha generado el COVID-19 en las comunidades, y a partir de esas muestras y a partir de estos estudios más independientes es que hay como una base de datos, pero no son estadísticas y no son datos oficiales, que es parte de lo que nosotros también entendemos que tienen que hacer e implementar estos gobiernos. Porque también tenemos nuestra propia forma de sanarnos, nuestras demandas también que han sido sostenidas por décadas al Estado. Creemos que ahora es donde también ellos deben generar los mecanismos para poder llegar a toda la sociedad. Y con los pueblos originarios, aquí en Argentina, por ejemplo, hay casi 40 naciones, y cada provincia lo trabaja de acuerdo a las realidades provinciales con los pueblos, tiene que contemplar estas propuestas y estas demandas. Hemos logrado permisos para que se pueda seguir haciendo circular la UEN, que son medicinas, que pueda seguir habiendo la comunicación con machis, con los encargados y las encargadas de también ejercer la medicina mapuche. La mayoría de ellos son de Gulumapu, del lado chileno. Entonces, hemos podido sostener virtualmente, pero por capacidad nuestra, también esas comunicaciones y esos vínculos. En el plano de educación también, esta situación que comentaba antes nos ha llevado a poder organizarnos de manera virtual
también en Zoom, reclamando al gobierno reuniones para poder hacer propuestas. Eso, digamos, podemos verle el lado positivo, que es que a través del medio virtual hemos podido articular con hermanos y hermanas de otra provincia para proponer. Y todas estas son medidas que buscan poder seguir sosteniendo nuestra identidad, poder mantener vivo también el idioma. Se están generando también cursos de Mapudungun que son para fortalecer el idioma, para mantener vivas nuestras lenguas. Eso es también algo positivo que nosotros hemos podido promover, lo estamos haciendo. De hecho, estamos siendo también parte de grupos que están hoy articulando del lado de Ulumapu y del lado de Puel Mapu, o sea, del lado chileno y argentino, teniendo en cuenta que el pueblo mapuche está en ambos países. Así que bueno, estas propuestas que nosotros venimos haciendo y sosteniendo, debo decir que se pueden trabajar hoy porque hay mucha predisposición nuestra, pero no hemos visto que los estados se hayan puesto a la altura de la circunstancia para garantizar este derecho que tenemos a la educación intercultural, a la salud intercultural, a mantener vivas nuestras lenguas, nuestras culturas. Entonces, nos vemos, por un lado, ante esta situación de negación y de olvido, pero por otro lado, fortalecidos de que somos nosotros quienes tomamos la posta en esto de defender y de seguir promoviendo nuestros derechos culturales, lingüísticos y políticos por medios de estas herramientas también que hoy son las virtuales que estamos teniendo a disposición varios miembros de las comunidades. Que no es así con todos, quisiéramos que fuera una herramienta más activa que pueda llegar a todos y a todas, pero bueno, estamos en ese camino y seguimos articulando para proyectar lo que es la cultura. Muchas gracias, María. Y justo este tema que aborda al final de la responsabilidad de los estados es el tema con el que abriremos esta segunda parte, ya que los estados están obligados a proteger y a promover la diversidad cultural y adoptar políticas que favorezcan la inclusión y la participación de todas y todos los ciudadanos para garantizar la cohesión de la sociedad y la paz entre los mismos. Los elementos de distintas tradiciones culturales fluyen y se adaptan imprimiéndoles interpretaciones, usos y significados que enriquecen la diversidad cultural del mundo. El problema real radica cuando la interacción entre culturas no se da en medio de un contexto de igualdad y armonía. Las culturas del mundo se hallan en una compleja red de jerarquizaciones, lo cual es atravesado por una serie de divisiones que se da a través del colonialismo, el racismo y el capitalismo. En este sentido, hay que delimitar entre cuando existen apropiaciones culturales que fomentan esta integración y las apropiaciones culturales indebidas, ¿no? Estas últimas se dan en un contexto de privilegios, donde se apropian ciertos elementos culturales de otras poblaciones o de otros contextos para un beneficio o disfrute, pero manteniendo intactas las relaciones de opresión y dominación. En este sentido, quiero ahora preguntarle a Tatiana, en términos generales, ¿tú cuáles consideras que son los derechos que se están vulnerando en la pandemia en relación con las faltas del ejercicio de la identidad cultural? Bueno, personalmente yo considero que pues todos o la mayoría de los derechos están siendo vulnerados, pero en general porque no se suele preguntar a los pueblos originarios en toma de decisiones que vienen desde
desde pues, las grandes urbes que son los que plantean el devenir de un territorio. Entonces, para empezar, el concepto de territorialidad o el concepto de territorio que se tiene desde los pueblos originarios, bueno, es un concepto que en las leyes está percibido de un aspecto, de un enfoque muy distinto. Y bueno, esto se ha estado debatiendo en muchos espacios, en congresos sobre identidad cultural, en congresos de pueblos originarios, tanto aquí en México como en otras regiones. Quiero recordar estuve en el año 2010 en el primer encuentro de comunicadores con identidad que se llevó a cabo en el noroeste argentino, y ahí justamente, bueno, fue en San Pedro Jujuy, justamente se discutió a profundidad qué representa el territorio, qué representa la territorialidad para los pueblos originarios. Y bueno, a partir de esto se desencadenan pues muchos derechos que desde siempre han estado pues vulnerados. Y bueno, yo creo que con esta cuestión de la pandemia también, pues los medios de comunicación tienen mucho que ver porque, bueno, están permeando desde diferentes ángulos eh, el predestinar de los pueblos originarios. También tiene que ver mucho, por ejemplo, el tema de la educación, porque, bueno, ahorita la educación está haciendo por medios digitales y se conocen muchos casos de estudiantes de pueblos originarios que en general son pocos, que no pueden tener el mismo acceso que tienen otros estudiantes que ya están en la ciudad. Esto puede ser también, bueno, que si lo vemos desde otros enfoques, los derechos de los pueblos originarios tendrían que ser dados desde el pueblo originario porque ahí es donde se construyen los verdaderos derechos de los pueblos. Y bueno, básicamente lo que genera que se den desde afuera es que muchas veces se tiende a tanto la propia victimización como también el tema de la, por ejemplo, de pues percibir a los pueblos desde un aspecto paternalista, desde afuera. Digamos que las necesidades básicas que los pueblos intentan o construyen desde sus propias identidades para tener sus propios derechos no están siendo contemplados como se debería. Y bueno, tiene que ver mucho, yo siempre lo digo porque, bueno, mi profesión es de lingüista y también adentrándonos a la cosmovisión y a la lengua, por ejemplo, a la lengua náhuatl, a la lengua maya, los conceptos tienen sus propias formas de definirse. Lo que me parece también interesante que comentaba la compañera es que justamente ella lo mencionó hace un momento sobre la medicina, por ejemplo, las diferentes medicinas tradicionales que salen desde los pueblos y las propias alternativas que se están teniendo para contrarrestar este impacto de esta nueva normalidad y bueno, toda esta serie de pues situaciones perjudiciales para las comunidades, pues también digamos que los pueblos originarios tienen forma de irlo construyendo a partir de la identidad. A mí lo que me preocupa un poco es que cómo se están mirando los derechos desde afuera, sin conocer realmente las necesidades que vienen desde adentro y cuáles son los derechos que vienen desde adentro de la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias, Tatiana. Ahora lo que me gustaría preguntar, Shalkan, perdón, ¿cuáles son
los riesgos adicionales a los que se enfrentan las poblaciones indígenas al no poder ejercer la identidad cultural, por ejemplo, en la educación, la salud, lo que comentaba la compañera. Sí, disculpa, no te alcancé a escuchar la primera parte de la pregunta. ¿Me escuchan? Ahora te escuché. La Hola. primera parte de la pregunta, hola. ¿Cuáles son los riesgos adicionales a los que se enfrentan las poblaciones indígenas a no poder ejercer su identidad cultural? Bueno, los riesgos a los que nos enfrentamos casi cotidianamente, desde inclusive antes de esta pandemia, pero ahora en como más expuestos y nos vemos más vulnerables también, eh, es a la pérdida de la transmisión en lo que son los espacios públicos, podría decir, en lo que es el encuentro comunitario, en espacios ceremoniales. Nosotros nos pasó varias veces de querer encontrarnos para hacer nuestras ceremonias mapuches. Nos pasó con el Huiñol Chipantu, que es una celebración que hacemos en el mes de junio para poder celebrar un nuevo ciclo de la MAPU, y que tiene que ver con este contacto, con este encontrarnos entre hermanos, hermanas, de hacer nuestras celebraciones, de poder comprometernos colectivamente ante los Nehuen, ante la fuerza, ante el agua, ante los espacios con, con la naturaleza y entre familias. Entonces, nos vemos en este contexto de distanciamiento social, limitados en este sentido, y que nos está faltando algo muy fuerte, que es el encuentro con el otro, con la otra, porque sabemos que hay que respetar las medidas estatales en este sentido, también por una cuestión de seguridad y de salud de cada uno de nosotros, eh, pero también sentimos que esa parte espiritual y cultural que hace a nuestra salud como pueblo es muy fuerte. También nos ha pasado encontrarnos en situaciones muy tensas donde han fallecido hermanos, hermanas, en un momento no se les podía despedir. Nos hemos encontrado conociendo situaciones donde han estado familias inclusive peleando para que no se lleven el cajón. Eh, y, y, esto, al no entender el Winca, podríamos decir, o la otra sociedad, al no entender cuál es la cosmovisión también de nosotros como pueblo originario, y que es tan fuerte también esto de despedir a un hermano, una hermana, a un papá, a una mamá, eh, que no se pueda entender que es necesario, y en un momento tan emocional como es la despedida de ese ser que nos vino a iluminar, a que nos vino a compartir con nosotros, haya también habido situaciones represivas en comunidades. Eh, También ha ocurrido que han ingresado, por ejemplo, aquí en el norte, en Chaco, ocurrió hace un par de meses, que violentaron a unas familias Pom y Wichí, las reprimieron, porque también no se han entendido estas situaciones. Hace poquito, ayer nada más, aquí en el norte de la provincia de Neuquén, reprimieron a hermanos y hermanas que están defendiendo un sitio sagrado que es un río, donde así quieren construir represa, una represa hidroeléctrica, y parte también de nuestra cosmovisión mapuche, porque ahí también han estado miembros de comunidades mapuches defendiendo este río. eh, Han recibido la represión del Estado. Entonces, lo que genera también este tiempo de COVID y es represión hacia nuestros cuerpos, represión hacia nuestras culturas, hacia nuestras formas también de entender la relación con la naturaleza, esto de cuando nosotros decimos que somos parte de la naturaleza, que estos son Nehuen,
Y en este tiempo no han sido escuchadas nuestras voces. Y nosotros nos hemos encontrado viendo cómo si se sigue escuchando, por ejemplo, a los negocios del capitalismo. Los gobiernos siguen atendiendo a estas ideologías capitalistas que lo que buscan es avanzar sobre nuestros territorios. O sea, no es que es para todos la misma norma, ¿no? Igual por igual. Algunos nos reprimen y a otros les permiten seguir extrayendo. Entonces, a ver, hay como una cuestión en este tiempo de donde peligra también nuestra forma de ver el mundo, se impone porque hay una imposición de normas ante el COVID-19 que lo que hace es también generar en buena parte de la sociedad un rechazo al encuentro, a la movilización, y que uno puede entender las medidas, pero lo que no entendemos es por qué siguen habiendo privilegios para los sectores empresariales, que ellos sí pueden avanzar y nosotros no podemos defender nuestro territorio. Entonces, no podemos encontrarnos, no podemos tener las ceremonias, no podemos cultural como quisiéramos, en escuelas, en la virtualidad. Entonces, bueno, los peligros son grandes en cuanto a lo que atenta a nuestros derechos territoriales, a los derechos también que tiene la biodiversidad, la naturaleza. Así que bueno, lo que nos queda a nosotros es poder, a través de estas comunicaciones que tenemos, con otros pueblos inclusive, es ir generando también normativas, ir reclamando, ir frenando megaproyectos, exigir que se respete el consentimiento libre, previo y fundamentado, pero es algo continuo, y para eso también nos tenemos que valer en este momento de esta virtualidad para poder frenar estos megaproyectos. Hasta ahí. Muchas gracias, María. Y justamente esto que nos comentan las dos compañeras nos demuestra la gran complejidad que representa el COVID-19 y esta situación del ejercicio de la identidad cultural. Todo esto, la pandemia que estamos sufriendo actualmente, nos lleva a repensar las condiciones que queremos más adelante en este mundo en el que estamos hoy en día. Las relaciones de poder, de opresión, de discriminación y de segregación de la población deben de pensarse y repensarse en un contexto donde el acceso, como lo han señalado las compañeras, a la educación, a la medicina, a otros sectores como el comercio o a bienes básicos como puede ser el agua, no tienen una connotación que garantice la identidad cultural. Hoy en día vivimos en una sociedad que tiene profundas desigualdades y que es necesario replantearnos. Para ello, tenemos que pensar hacia el futuro y al pensar hacia adelante, tenemos que ver qué alternativas hay, pero las alternativas, ¿quién mejor que nos las podría dar que ellas mismas que son parte de pueblos y comunidades indígenas también? ¿Qué opciones tenemos hacia adelante? Tatiana, si pudiéramos ver hacia el futuro, ¿cuál consideras que son los nuevos desafíos de este reconocimiento para la identidad cultural indígena en un mundo posterior a la COVID? Bueno, yo creo que estos desafíos, son los que siempre han existido, ¿no? Tiene que ver con el principal desafío, considero que es la heterogeneidad, dimensionarnos desde una diversidad. También, viéndolo o planteándolo desde aspectos muy generales, la cuestión pues de discriminación de todo tipo, discriminación también académica, científica,
para los pueblos originarios o que se da hacia los pueblos originarios, porque bueno, no percibimos como las alternativas y las prácticas culturales de identidad que nacen de los pueblos, no los percibimos como con aspectos científicos, que los tienen completamente. Eh, muchos de los desafíos que siempre han existido y que viendo a futuro también parece que van a existir, tienen que ver también con con este romanticismo hacia nuestra historia, hacia la historia y ver a los pueblos y mencionar a los pueblos originarios eh, desde el pasado. Porque, bueno, desafortunadamente la educación, que para mí es uno de los aspectos muy importantes para replantear problemáticas, eh, se enseña en países americanos, países latinoamericanos como México, se enseña una diversidad cultural o una identidad cultural eh, que no tiene mucho que ver con lo que realmente se vive en el país y con la diversidad que tenemos aquí. Basta con observar, o ahora que se puede, por los medios digitales o televisivos, la educación que se está difundiendo, cómo se está educando a los niños y a los jóvenes con respecto a qué es la identidad cultural. No se está mencionando que la identidad cultural es uno de los aspectos más importantes de países como México o países americanos. Entonces, bueno, estos desafíos obviamente que se van así como los pueblos originarios se van adaptando a las condiciones que se presentan en el contexto para poder seguir preservando la identidad, preservando las raíces, preservando la lengua, eh, la vestimenta tradicional, todo lo que representa, todo este sistema de códigos que son descifrables. Bueno, si se me pregunta cómo se ve a futuro, pues tanto depende de la comunidad y sus mecanismos de defensa o de preservación, pero también considero que se acelera, que se pueden llegar a acelerar, justamente porque lo que se mencionaba hace un momento, los espacios de comunicación entre los pueblos están siendo interrumpidos. Bueno, ¿qué pasa cuando no hay esta comunicación entre pueblos? Cuando, bueno, repercute de diferentes maneras. Entonces, yo, bueno, considero que siempre las comunidades originarias, los pueblos indígenas, a medida en que se tienen sistemas de valores bastante estructurados y bastante organizados, se va a encontrar alternativa para poder seguir practicándolos y haciendo uso de todos estos derechos desde adentro y desde afuera para adentro. Si hablamos de derechos, a mí me gusta separarlo y bueno, esto es lo que yo puedo decir ahorita. Muchas gracias, Tatiana. Ahora quisiera preguntar, Shalkan, María, con este panorama que hemos formado a lo largo de este conversatorio, ¿tú cuál consideras que es el papel de las mujeres indígenas ante este panorama, ante esta situación de la COVID y lo que significa la identidad cultural y hacia adelante, pensándolo hacia adelante? Bien, bueno, estamos viviendo un tiempo de redefinición social. Ya veníamos a nivel mundo, por ahí preguntas en relación a las mujeres a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, ya veníamos teniendo un protagonismo fuerte en las luchas, en las reivindicaciones también por los derechos a elegir de las mujeres, y como alternativas también que podemos plantear en este tiempo es el fortalecimiento de nuestros espacios organizativos. Te puedo hablar desde mi rol o desde mi lugar de mujer mapuche, lo que implica fortalecernos internamente desde nuestras organizaciones,
desde nuestros espacios también de mujeres mapuches articuladas con los movimientos feministas, para poder seguir logrando la aplicación de estos derechos que ya tenemos reconocidos, y otros que estamos demandando también al Estado que se nos reconozcan. Puedo pensarlo también a nivel pueblos, porque somos parte de pueblos originarios preexistentes. Nosotros también tenemos que fortalecernos para poder seguir proponiendo a los estados que se declaren plurinacionales. Ahora en este tiempo de pandemia, de control social también, que se ha notado fuertemente este poder que tienen los estados también de controlar a las sociedades, es donde también nos damos cuenta que es necesario, porque estamos viendo que el racismo que existía antes de la pandemia, pero que ahora en este tipo de pandemia también se vislumbra más, se va a combatir con educación, con políticas públicas, pero en esas políticas públicas, nosotras, siendo parte de pueblos originarios, somos quienes tenemos que tener una participación activa, y somos quienes también podemos a futuro generar cambios estructurales para que los estados se declaren plurinacionales. Entendemos que ellos son los que tienen, digamos, las responsabilidades del Estado es de garantizar y preservar estos derechos culturales, derechos políticos culturales también. Hace poquito se cumplieron los 28 años, por ejemplo, del Huenuscoye, que es la bandera mapuche. Fue un símbolo que lograron nuestros padres, nuestros mayores, hace casi 30 años, en encuentros articulados entre mapuches de Ulumapu, de Chile, y de Puelmapu, Argentina. Ellos generaron este símbolo ante los 500 años de la llegada de Colón a América, como un emblema que nos represente como una nación dentro de estos espacios, como una nación viva, con una nación con plenos derechos de proyección, con una visión de autonomía, con una proyección de libre determinación. Entonces, hoy nosotros tenemos ese desafío de exigir a los estados, como lo están haciendo nuestros hermanos, hermanas de Chile, exigir una nueva constitución del lado de Chile, que ha sido un gobierno totalmente racista, discriminador, represor, en el que se contemplen la participación de los y las mapuches, de los pueblos originarios. Bueno, aquí en Argentina nosotros también hemos hecho este tipo de propuestas. Ahora nos sentimos con la necesidad de seguir promoviéndolo, de asegurarnos que hacia ese lado es donde tenemos que caminar, porque la represión, el racismo es tremendo, y necesitamos presupuesto del Estado. Una forma de garantizar nuestro derecho a la identidad político y cultural es que se destine el presupuesto adecuado y se logre la participación plena y efectiva de nosotros dentro de estas instituciones para poder seguirnos proyectando pueblos vivos y bueno, y con nuestra cultura, nuestra filosofía de vida. Que bueno, eso es lo que podría decir. Muchas gracias, María. Ahora, muchísimas gracias a las dos por sus aportaciones. Ahora quiero decirles que por parte del público hay una serie de felicitaciones para las expositoras y quisiera ahora darle la palabra al doctor Martín Puchet para hacer el cierre de este evento. Por favor, doctor. Gracias, Ricardo, y gracias a María Laura y a Tatiana por todas las realidades que nos han mostrado y por todas las ideas que han planteado para lograr, digamos, salir de otra manera de esta situación que es muy negativa en general, pero que es muy particularmente lacerante para los pueblos que sufren mucho más por el confinamiento y por la incomunicación, por sus propias
hábitos, por sus propias costumbres, por su propia forma, como ellas muy bien explicaron, de vida, donde muchas de las acciones de todos los días pasan por esa forma de vivir, de comunicarse, de ver los hechos de la vida cotidiana de una manera totalmente diferente a lo que impone una situación de confinamiento y una situación de confinamiento con discriminación como la que ellas nos están mostrando que ocurren en sus comunidades. Creo que hay tres cosas que destacar como muy centrales, que tiene que ver con, en primer lugar, la concepción de la relación entre enfermedad y salud en cada una de estas comunidades, que es muy importante y que requiere que los propios conocimientos tradicionales que ellos tienen de cómo mantener el equilibrio entre sus comunidades y la naturaleza ayuda en situaciones extremas como las de una pandemia a superarla. Eso me parece que es un punto central, el reconocimiento de esa medicina tradicional, de esos recursos tradicionales para enfrentar situaciones de este tipo que muchas veces al uniformizar y decir declaremos el confinamiento, el aislamiento, estamos olvidando. Una segunda cosa muy importante es que el propio sistema educativo, el propio sistema general, digamos, de enfrentar muchas veces con una sola perspectiva lingüística, con una sola perspectiva cultural, con una sola visión del conocimiento, lo que está pasando, hace que se pierdan todas las capacidades de adaptación y de transformación de los pueblos originarios a situaciones como esta, pueblos que tienen una experiencia milenaria de adaptación y de convivencia con la naturaleza y entre ellos mismos y con otras sociedades que estamos no reconociendo, estamos no valorando, estamos no poniendo como una parte, digamos, de la solución de lo que está ocurriendo con cada una, digamos, de las comunidades donde se ha producido con diferentes grados la diseminación de la pandemia. Y una última cosa que me parece que es central de lo que han manifestado es que hay un sistema, digamos, jerárquico desde el punto de vista económico, político, social, que está condicionando de manera muy negativa la autonomía de las comunidades. Y en definitiva, este me parece que es el gran asunto que se refuerza en estas situaciones de emergencia. Un desconocimiento, un condicionamiento, un volver sobre condiciones de imposición que en muchos sentidos se habían ido moviendo, se habían ido cambiando para que la participación y la autonomía de las comunidades tuviera un sentido profundo desde el punto de vista de la organización social, política, económica. Y creo que ese es el asunto que a futuro tal vez debiéramos atender de manera muchísimo más amplia de lo que lo hemos hecho hasta ahora, porque resulta que cuando hay una emergencia, cuando hay un desastre, cuando hay una situación crítica, lo primero que se lesiona es la capacidad de decisión autónoma de las comunidades. Y eso es central para cualquier salida de situaciones como estas, de alto grado de dificultad, porque necesitamos todos los recursos y los pueblos tienen una cantidad de recursos que si se maneja un criterio de imposición, de confinamiento a ultranza,
de reducción de presupuesto porque estamos en emergencia, eso lesiona fuertemente, como ya se han manifestado en diferentes frentes, la capacidad autonómica de los pueblos originarios. Eso serían mis comentarios, Ricardo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, no me queda más que agradecerle a todas y a todos por habernos acompañado. Sin duda, este tema es muy complejo y viene también a recorrer también la ruta que hemos estado llevando durante las actividades de este seminario y de esta serie de conversatorios. Les recuerdo y los quiero invitar a nuestro próximo conversatorio que se llevará a cabo el 29 de octubre con el tema Migrar en tiempos de pandemia. Este conversatorio a cabo con la participación de otros dos grandes especialistas en el tema y les pido por favor que nos pueden acompañar para también debatir acerca de las complejidades de estos movimientos de personas, ya sea internos o internacionales, y las complejidades que han resultado con relación a la pandemia actualmente. Asimismo, quiero hacerles la cordial invitación a que el próximo jueves también tendremos la premiación del segundo concurso universitario de ensayo, Los pueblos y comunidades originarias ante la contingencia del COVID-19, el cual se realizó en los meses anteriores, en el mes de agosto. Consta de 3 categorías y se hará la premiación de los ganadores de dicho concurso. Les agradeceremos también. El horario de este evento será de las 14 a las 15 horas y posteriormente, durante dicto, cada uno de los participantes nos dará una breve reseña de cuál fue su inspiración y en qué consistió su trabajo. Por ahora, les doy las gracias nuevamente a todas y a todos los que nos acompañaron. Gracias al personal del seminario que hace posible que este evento pueda ser realizado. Muchas gracias a nuestras personas ponentes, las dos compañeras que el día de hoy nos compartieron sus conocimientos en relación con esta situación. Y muchísimas gracias a todas y a todos. Que estén bien. Buenas tardes. Gracias igualmente. Que estén bien. Buenas tardes. Gracias.